Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 6. Hermanos, no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal y los obligue a seguir sus malas inclinaciones. No pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumentos de maldad. Por el contrario, pónganse al servicio de Dios, puesto que, habiendo estado muertos, Él les ha dado la vida. Pongan también sus miembros a su servicio como instrumento de santidad. El pecado ya no volverá a dominarlos, pues no viven ustedes bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. Podemos entonces pecar, puesto que ya no vivimos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. De ningún modo. ¿Acaso no saben ustedes que al someterse a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen sus esclavos? Si ustedes son esclavos del pecado, es para su propia muerte. Si son esclavos de la obediencia de Dios, es para su santificación. Pero gracias a Dios, ustedes, aunque fueron esclavos del pecado, han obedecido de corazón las normas de la doctrina evangélica que se les han transmitido. Y así, una vez libres del pecado, se han hecho esclavos de la santidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial del Salmo 123. El Señor es nuestra ayuda. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres nos asaltaron, nos habrían devorado vivos el fuego de su cólera. El Señor es nuestra ayuda. Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor, porque no permitió que nos despedazaran con sus dientes. El Señor es nuestra ayuda. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. La ayuda nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor es nuestra ayuda. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 39 al 48. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Una vez más, el Señor nos sigue hablando que nos quiere encontrar trabajando en lo que nos ha asignado a hacer. ¿Te has preguntado cuáles son esos dones y esos carismas que el Señor te ha regalado? ¿Los has descubierto? ¿Te has preguntado cuál es tu misión? Todos tenemos una misión y nuestra tarea es descubrirla a la luz del Evangelio. Descubrir cuál es la misión que el Señor nos ha asignado para poderla cumplir y hacerla una realidad. Y por eso es que ahora en el Evangelio el Señor dice: al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros? Es bastante lo que el Señor nos ha dado. Siempre el Señor nos da mucho. Y todo eso que nos da, no solo lo material que nos ha dado, porque muchas veces podemos creer que las cosas materiales que tenemos han sido fruto de nuestro esfuerzo, pero no es así. Claro, hemos participado, nos hemos esforzado, trabajando, etc. Pero todo es una bendición del Señor. Pero estamos hoy hablando de lo que el Señor nos da, no únicamente material, sino sobre todo de lo que el Señor nos da espiritualmente hablando. Nos da dones, nos da carismas, y eso lo debemos poner al servicio de los demás. No nos lo da para que lo escondamos debajo de una cama, debajo de una mesa, sino que nos lo da para que nosotros lo podamos dar a los demás. Entonces, pensemos bien cuáles son esos dones. Si no los hemos logrado descubrir, pidámosle en oración al Espíritu Santo que nos ayude para poder hacer lo que el Señor quiere que hagamos con esos regalos hermosos que nos ha dado. Oremos. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, queriendo descubrir aquellos dones y carismas que nos has dado, para que de esa manera podamos entregarnos de verdad a ti y al trabajo por el reino de los cielos, para poder llevar esa palabra, ese mensaje, ese amor a los demás, para poder dar de esa misericordia que tú mismo nos has dado a nosotros, dárselo a otros, para poder compartir todos esos dones y carismas con los demás, y de lo que tú nos has dado en abundancia, poderlo compartir con las otras personas. Danos pues la sabiduría del Espíritu Santo para poder descubrir lo que nos has dado y para poder ponerlos en práctica al servicio de los demás. Ayúdanos, Señor, a nunca dejarnos ganar por las ambiciones. Todos los seres humanos somos ambiciosos, pero ayúdanos a saber pensar con sabiduría qué debemos hacer, porque muchas veces hemos dejado en el olvido esos dones y carismas que nos has dado, porque hemos puesto nuestra mirada en el Señor dinero, y entonces luchamos por tener cada vez más y más y más, y la ambición se apodera de nosotros. Ayúdanos pues, Señor, a que podamos tener sabiduría, y que seas tú el centro de nuestra vida. Que así sea. Amén. Dios es bueno, Dios es poderoso. Que la paz del Señor esté con todos nosotros. Que estos mensajes de reflexión sean de bendición para tu vida y de las personas con quienes tú los compartes. Gracias por suscribirte a este canal. Que el Señor te bendiga y nos bendiga a todos. Que así sea. Amén.